Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. En verdad siempre es una bendición poder compartir con ustedes, saber de que Dios está haciendo una obra maravillosa en nuestras vidas, en sus vidas, en la Iglesia Casa de Consolación y todo aquel que se llama iglesia, porque la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, y donde quiera que estemos, en todas partes del mundo. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo y que el Señor nos habla a través de su palabra. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu presencia, gracias por ese tiempo de alabanza y oración donde nos hablaste, donde recordaste, Señor, la necesidad que tenemos, Señor, de dejarnos moldear por ti, de dejarnos humillar, Señor, por ti, Señor, que tú seas el centro de nuestras vidas. Abre nuestros ojos, Señor, para ver tu verdad, para ver tu voluntad, para ser, Señor, y ver, Padre amado Dios, tu gloria en nuestras vidas, porque todos los días te estás manifestando con poder. Pero a veces, Señor, no abrimos nuestros ojos, Señor, para ver tu grandeza. Abre nuestros ojos espirituales para reconocer, Señor, tus maravillas. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables, que nos enseñes, que nos instruyas. Como buen Padre que eres, Señor, nos dirijas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Jesús. El Señor está hablando hoy a la iglesia y el Señor está hablando hoy a nuestros corazones. Amén. Y cada día más. El tiempo se acerca y nunca debemos dejar de recordar el hecho latente, palpitante, de que Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto y está llamando a su iglesia y nos está preparando y nos está haciendo ver si hay debilidades en nuestras vidas, si hay algo que nos impide estar con Él. Él nos está mostrando. Cada día más Él está levantando su iglesia y está limpiando su iglesia y está purificando para su gloria. El día de hoy llevaremos una enseñanza que lleva por título la senda del justo. La senda del justo. El desarrollo del cristiano, mi hermano, es de crecimiento en Dios. Cuando uno nace en el Señor, lo que espera el Señor para nosotros y con nosotros es que crezcamos en Él, que crezcamos en sus planes, que crezcamos en sus propósitos, que crezcamos en lo espiritual y en todas las cosas a las que Él nos ha dado esa autoridad y derecho para poder administrar. Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice, Proverbios 4, 18, puedes ir a tu Biblia, abrirla después de Salmos, Proverbios 4, 18, dice así. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sabemos hoy, por medio de la gracia revelada, por medio de la palabra del Señor y nuestro Señor Jesús, que no es que seamos justos nosotros por nuestras obras. No podemos nosotros por nuestra propia cuenta justificarnos ante el Padre o por nuestras obras justificarnos y de esta manera, como algunos mal piensan, llegar a las puertas del cielo y que Pedro nos abra, ¿verdad? Y que nos pregunte por qué te debo dejar entrar y tú digas porque hice muchas buenas obras y Él te permite entrar. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. No podemos entrar por nuestras obras. Es más, la palabra de Dios nos enseña y nos dice, por cuanto todos pecaron, serán destituidos de la gloria de Dios. Todos aquellos que estamos en este mundo, todo ser humano, por medio de la obra que hizo Adán desde el principio, cuando a través del pecado entró la muerte, asimismo estábamos condenados a esta misma y éramos injustos delante de Dios. Y esa injusticia no la podíamos cubrir, no la podíamos limpiar, ni la justicia se podía satisfacer delante de los ojos de un Dios soberano solo por nuestras obras. Eso se demostró una y otra vez a través de la ley, cuando el pueblo constantemente, una y otra vez, iba e intentaba hacer sacrificios y los hacía, muchas veces de corazón, muchas veces por religiosidad, muchas veces ni siquiera con la intención de vida, sin embargo lo hacían. Pero demostró que la ley está hecha para juzgar
y para recordarnos que sin Dios es imposible ser salvos. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la posibilidad de ser vistos ante el Señor Dios Padre como justificados. Somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este verso de Proverbios capítulo 4:18 resume la vida del creyente y la resume en tres partes. Es un caminar, la vida del creyente con Dios. Y cuando decimos que es un caminar, nos referimos a que no es estática avanzada, esta intención de avanzar. No es algo estático. No te quedas quieto en un solo punto, sino vas de un punto hacia otro. Nuestro punto actual es esta vida y durante todo este camino de la vida, nuestro punto final es la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Es un caminar con Dios, no es estático. Dos, la vida del creyente es de progreso continuo hacia la perfección. Entonces, este caminar no te lleva hacia abajo, este caminar hacia Dios no te lleva en alguna curva errada que te lleva a un precipicio, este caminar no te lleva plano en esta tierra, satisfaciendo y cumpliendo los sueños y propósitos que tienes para contigo y con tu familia o en tus sueños en esta tierra. No es el propósito de Dios ese. No es el caminar del cristiano. El progreso del cristiano va hacia arriba. Constantemente el Señor te está llevando y te quiere llevar hacia arriba, hacia Él, hacia la perfección. Y esta perfección es conforme al varón perfecto, Jesucristo nuestro Señor. Tercero, este verso nos resume la vida del creyente en que es de luz que disipa toda oscuridad y revela el día. Este caminar, este progreso, este avanzar es en la luz, no es en oscuridad. No estás a oscuras. Cuando estás leyendo la palabra, cuando estás buscando su presencia, cuando estás queriendo ser guiado por el Señor y le dices, quiero que me guíes, el Señor te toma de su mano y te guía. Y cuando Él te toma de su mano, Él que es luz, disipa todas tinieblas a tu alrededor y empiezas a ver entonces con claridad hacia dónde debes ir, qué es lo que tienes que hacer, cuál es el siguiente paso que debes dar. Mi hermano, si quizá en nuestras vidas hay algún momento de oscuridad, quizás sea que no podamos ver, quizás sea porque no hemos puesto al Señor como lámpara en nuestras vidas. Él es la luz y la luz en las tinieblas resplandece y Él guía y Él nos da claridad aún en los momentos de dificultad. Dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Me imagino a David diciendo esto y pensando en que Dios, siendo luz, mientras caminaba él por los valles de dificultades grandes, sombra de muerte, cuando quizá escuchamos que alguien que queremos fallece, cuando escuchamos que algún propósito o plan se muere en nuestras vidas y no podemos avanzar o hay algo horrible que se levanta como la oscuridad misma densa, de sombra de muerte, que piensas que no tiene futuro, no hay propósito, no hay un final feliz a toda esta circunstancia, es lo que piensas en el momento, aunque andes en ese valle, mi hermano, el Señor Dios, que es la luz misma, resplandece en esas tinieblas y te hace ver la realidad, y la realidad siempre será que Dios es más grande y sus propósitos son más grandes y sus planes son más grandes de lo que nosotros pensamos o imaginamos y que hay cosas mayores aún en medio de esas circunstancias y después de esas circunstancias. Jesucristo sabía que después de esa muerte de crucifixión había algo mayor que era la gloria, aleluya, de él ser rey de reyes y señor de señores. Y digo esto porque eso mismo muchas veces vive el cristiano, no a ese nivel de Jesús y nunca lo haremos. Sin embargo, viviremos estos momentos de dificultad en donde el Señor quiere que recordemos que Él es la luz y en medio aún de las tinieblas resplandece. Este caminar es de luz y disipa toda oscuridad y revela el día. Tres cosas que vemos en este verso
el caminar con Dios no es estático, no es quedarte quieto. El caminar de esta senda es un progreso continuo hacia la perfección y hay luz en medio de este caminar. Dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Habla de luz y vamos de oscuridad a luz. Aleluya. En este caminar hay quienes avanzan rápido y con metas divinas claras para todos. Y hay quienes van más lento y toda una vida llevando a que esa luz del día sea perfecta hasta el fin de sus días. En la vida de la iglesia hay creyentes que reciben la palabra del Señor, que reciben un plan de parte de Dios, que aceptan ese plan y caminan bajo ese plan. Y en corto tiempo el Señor hace una obra grandiosa en sus vidas y el Señor los llama a su presencia. Mientras tanto, hay otros que quizás reciben palabra del Señor, el Señor les da el propósito, pero van lentamente progresando, caminando, quizás son más lentos en entender, quizás muchas veces tambalean, caen. La palabra del Señor dice, si 7 veces cae el justo, con todo Jehová lo levantará. Y el Señor levanta entonces a esas personas y siguen caminando y pasan así 40, 50 años y Dios les sigue mostrando y siguen avanzando, más lento quizá que otros, pero el Señor es misericordioso y su gracia está con ellos y siguen avanzando y luego Dios los llama a la eternidad con Él. Son dos clases o dos ejemplos de cristianos o dos ejemplos de lo que Dios puede hacer en la vida de los hombres y lo que Dios está tratando con cada uno de nosotros, que somos todos diferentes. En este caminar hay quienes avanzan rápidos y con metas claras. Cualquiera sea la condición o circunstancia que tú estés viviendo o en donde Dios te está colocando o la senda a través de la que tú estés andando y la que Dios te ha puesto para vivir, Dios tiene el control de la vida tuya. Quien ha rendido la voluntad suya al Padre, entonces será guiado y el control lo tendrá el Señor. El control lo tendrá el Señor. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, tanto para los que viven estos tiempos rápidos en donde el Señor los, los llama a su presencia, a caminar en Él y caminan en Él rápidamente y parece que estuvieran corriendo y cumplen su propósito en esta vida y se van al cielo, como los que hemos quedado y el Señor nos enseña y nos está capacitando y nos está guiando y hay otros planes y propósitos y quizá vamos un poco más lento, pero el Señor está allí. Cuando tú te rindes delante del Señor, Él sigue obrando y su propósito en el nombre de Jesús se cumple. Tú cumplirás, dile al Señor, tu propósito en mí. Ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos un momento y decirle, Señor, gracias, porque tú cumplirás tu propósito en mi vida. Gracias, porque tú cumplirás tu propósito en mi vida, Señor. Este caminar hacia la perfección que es Cristo Jesús es solo a los que son llamados. Dice el verso 28 de Romanos 8. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A quienes oyen su voz y le siguen. Tú que has escuchado la voz de Dios, tú que estás sentado ahí en ese lugar, en casa de consolación, escuchando la palabra de Dios, el Señor te ha llamado. Y esto de que el Señor te ha llamado no es cualquier cosa vana, no es cualquier cosa leve, no es cualquier cosa básica, es una cuestión extraordinaria en nuestras vidas de que nuestro Dios, creador del universo, nos haya llamado a su gloria eterna. Y nos está llamando el Señor. Imagínate que el presidente de los Estados Unidos te llame y te diga, tengo un plan y un propósito contigo. Tremendo.
Te asombrarías, dejarás todo lo que tienes y vas directamente a hacer lo que Él te dice que hagas. Imagínate que el hombre más rico del mundo te diga, tengo un plan contigo, un trabajo para ti, ven enseguida, necesito de tu vida. Asimismo, el Señor te dice, ven a mí, necesito de tu vida. Pero no es cualquiera, no es cualquiera el que te está llamando, no es el presidente de los Estados Unidos, no es el hombre más rico del mundo, es Dios mismo que te está diciendo y te está llamando y tú has oído su voz y hoy le sigues. Mi hermano, recuerda, no es cualquier cosa seguir al Dios Todopoderoso, es algo maravilloso que tenemos el privilegio de tener. Hay cristianos como David, por ejemplo, que desde pequeños deciden escuchar la voz de Dios y deciden seguirla. David era un joven, era una persona que desde joven escuchó la palabra del Señor y empezó a reconocerla, y tanto así que entendió que fuimos llamados a alabar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y por qué lo digo? Porque alababa al Padre ahí donde estaba con las ovejas. Nadie lo veía, no tenía que demostrárselo a nadie, no tenía testigos físicos, no necesitaba de testigos para demostrar la alabanza a Dios. Él lo hacía porque sabía que Dios le escuchaba en todo lugar. Y mi hermano, el sistema o el pensamiento del judío de esa época era, Dios está en el templo. Sin embargo, la revelación que tenía David era que Dios estaba en todo lugar y él podía alabarle en espíritu y en verdad en todo momento. Desde pequeño escuchó la voz de Dios y empezó a seguirla. Toda su vida escuchó y vivió la palabra en su caminar. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La guía y la mano de Dios se revela en cada paso de la vida de David. Vimos o vemos cómo en primera de Samuel, segunda de Samuel, te invito a que lo leas, cómo el Señor lo guiaba y aun cuando él cometía errores porque era humano, el único que no cometió errores fue Jesucristo. Cuando cometía errores, él iba a los pies del Señor, buscaba del Señor, volvía a la senda y seguía su camino, ese camino del que hemos hablado, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La guía y mano de Dios se revelaba constantemente en su vida. El favor de Dios, el sustento, el soporte, la bendición del Señor se revelaba constantemente en su vida. Aún pecó, lo vimos varias veces, y se descarrió. Sin embargo, el Señor tocó su corazón, lo llamó, él escuchó su voz una vez más y volvió humildemente delante del Señor. Puedo dar como testimonio y reconozco personas que han vivido de esta forma y que por muchos años han sido constantes en el caminar del Señor. Puedo dar el testimonio de mi abuela, que ya está con el Señor, desde que ella recibió la palabra del Evangelio en su corazón y fue libre y fue levantada y fue restaurada, fue vuelta a nacer. Su caminar fue como la luz de la aurora en aumento. Y veíamos, yo la veía desde pequeño, cómo el Señor seguía usándola más y más, cómo se dejaba usar por el Señor en un ministerio en donde el Señor la llamó, era un ministerio de aquellos que son poco valorados, lastimosamente. Tenía el ministerio de orar por otros, de interceder, pero era un ministerio en donde se veían respuestas de Dios y veíamos cómo el Señor respaldaba su caminar en esa senda que el Señor le había dado. Y fueron muchos años, si no estoy mal, más de 40 años fueron de ella caminar con el Señor. Y para muchos fue un camino lento, un paso lento, pero hacia la perfección del varón perfecto, hacia la eternidad con el Señor y de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Ese es un ejemplo que quería darles. Pero también, mi hermano, hay otros como Pablo. Pablo es un ejemplo de aquellos que reciben la palabra del Señor
reciben enseguida la instrucción, la preparación. Dios los capacita de manera rápida, casi que automáticamente, los llama, los escoge y los lleva a servirles rápidamente. Deciden estos hombres, estas personas que reciben la palabra del Señor, oír lo que quieren de la voz, perdón, oyen la voz de Dios, oyen lo que quieren de la voz de Dios hasta que el Señor interviene. Estas personas que de pronto viven sus vidas, andan en su caminar y de repente Dios les dice, hasta aquí, te estoy llamando, te escogí y voy a usarte. Y esto fue lo que a Pablo le tocó hasta que el Señor intervino en su vida, en su caminar. Caminaron, hicieron lo que pensaban que era correcto. Pablo lo hizo, anduvo en esta tierra pensando que estaba haciendo lo correcto delante de los ojos de los hombres y su religión, delante de los fariseos. Pero el Señor le dijo, hasta aquí vas a hacer esto y me vas a servir ahora. Dios parece que los metiera en una centrifugadora espiritual, acelerando el proceso necesario para el progreso de su reino y el avance de la senda de vida de estos creyentes, como Pablo. Lo que a un creyente le cuesta 20 años de aprendizaje, a este tipo de creyentes como Pablo le cuesta días. Hechos capítulo 9, 1 al 19 dice, Hechos capítulo 9, versículos 1 al 19, leeré para ustedes. Y el Señor nos habla a través de esta palabra acerca de la conversión de Pablo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí vemos cómo Pablo, siendo Saulo, en ese momento aún, pensaba que lo que estaba haciendo era correcto y empezaba a vivir su vida o encaminó toda su vida hacia ese fin, hacia perseguir a aquellos que estaban alejados de la ley. Dice el verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo sus ojos, los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo, Ananías, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún así tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista
y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esto es un ejemplo extraordinario de cómo el Señor llama, escoge, capacita y envía casi que automáticamente, de manera rápida. Y es un ejemplo maravilloso, porque Saulo se transforma luego, Dios lo cambia en quien conocemos como Pablo, y empieza entonces a hacer la voluntad de Dios, y empieza a humillarse, y empieza a dejar de ser aquel que era antes, empieza a ser esa nueva criatura en Cristo Jesús, y empieza a mostrarle a la iglesia misma que se maravillaba de que el Señor Jesús había hecho una obra transformadora e imposible en su vida. Quería contarles un testimonio. La semana pasada, el fin de semana, tuvimos la bendición de poder asistir a un paseo con la iglesia, con los hermanos de la iglesia. Y el Señor, que siempre tiene todo planeado, nos permitió llevar a un joven que trabaja con uno de los hermanos de la iglesia. Y este joven tiene una madre que es cristiana y que por mucho tiempo le ha servido al Señor y ha orado, pero él está apartado de los caminos del Señor o ha estado apartado de los caminos del Señor. Pero me sorprendió cómo el Señor nos permitió hablar durante más de casi 8 horas, porque el viaje de ida era 4 horas y el de venida 4 horas. Casi 8 horas acerca de su vida, acerca del Evangelio, acerca de cosas que tienen que ver con el caminar con el Señor. Y yo me sorprendía cómo el Señor, en muchos momentos de ese paseo, de ese viaje, de ese ir de un punto a otro, sentía como el Señor estaba ahí y sentía la presencia de Dios cuando le hablaba acerca de ciertas cosas que sabía que iban directo al corazón de su vida. Me impresionó el hecho de que el Señor tomó a este joven y le dijo, siéntate en este carro, te voy a hablar y te vas a volver a tu casa y en menos de 8 horas vas a recibir una palabra que no has recibido en mucho tiempo. Le doy la gloria a Dios porque 8 horas podrían ser 8 prédicas y Dios la encapsuló en ese viaje en donde sé que el Señor le habló a ese joven como me habló a mí también a través de ese joven. Y es tremendo porque Dios hace así también con muchos de nosotros. El Señor llama, el Señor levanta, el Señor capacita, el Señor envía. Aleluya. Y lo hace como Él quiere, en el tiempo que Él quiere. Pero te quiero decir algo, que hoy más que nunca, hay más Pablos que cualquier otro tipo de cristiano, porque el tiempo se acerca, el tiempo se acerca y de la venida del Señor y el caminar del cristiano hoy en día debe ser apresurado, debe ser de velocidad, así como alguna vez el Espíritu Santo del Señor tomó a Elías para que corriera y fuera más rápido que los carros de los soldados. Asimismo, el Señor está llamando a la iglesia a que vaya más aún en avanzada. Dios te está llamando hoy, así como llamó Pablo. Dios te está hablando hoy. Y a muchos de los que están escuchando hoy, están recordando de que han sido llamados para gloria del Señor, para gloria suya. Y hermano, no es el tiempo que duremos, sino la gracia que se perfecciona en nuestra debilidad. Esa es la verdad. Puede que seas como David, puede que seas como Pablo, pero la gracia se perfecciona. La gracia del Señor Jesús se perfecciona en nuestra debilidad. Romanos capítulo 9, versículo 15 al 16, dice así: Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mateo capítulo 20, versículo 1 al 6 dice: Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día,
vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré de lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde el postrero hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mi hermano, como el tiempo se acerca, tenemos que tener esta palabra muy en claro. Quizá muchos de los que estamos aquí hemos escuchado la palabra del Señor desde muy temprana edad. Hemos ido a 1000 servicios, hemos escuchado más de 3000 predicaciones, hemos leído la palabra del Señor, hemos estado en oraciones, hemos estado en ayuno, pero has servido al Señor, has buscado al Señor, lo has hecho desde temprana edad. Pero quizá hoy tú ves también a otras personas que empiezan a venir a los caminos del Señor y empiezan a servirle, y empiezan a vivir la vida como la vivió Saulo, que fue transformado en Pablo y fue levantado y restaurado de manera extraordinaria. No es el momento para que pensemos, hermanos, y nos llenemos de envidia, porque vemos a otros que están avanzando desde nuestros ojos más que nosotros mismos, sino por el contrario, debemos estar gozosos de que fuimos llamados a la viña a trabajar con nuestro Padre Celestial. No importa en qué momento, lo importante fue el llamado, lo importante fue que el Padre te llamó. Aleluya. Quizá tú eres nuevo en el Evangelio, tú que me escuchas ahí donde estás. Quizá tú ves a los demás que tienen mucho tiempo, que le sirven al Señor, que saben de las palabras, que son muy elaboradas en las oraciones, que saben mucho de Biblia. Pero mi hermano, te quiero dar el ejemplo de aquel hombre que estaba al lado del Señor Jesús y que estaba crucificado y que en poco tiempo, de hecho, casi que en segundos, el Señor lo llamó, lo preparó y le asignó la obra que debía hacer. ¿Sabes cuál era la obra que debía hacer ese hombre? Hablar y decir que él era el Hijo de Dios y que esas palabras fueran redactadas en los evangelios. Esa fue la obra de ese hombre. Un hombre que toda su vida fue esclavo del pecado, toda su vida fue ladrón, pero cuando llegó ahí, al lado del Señor Jesús, crucificado, su espíritu y su alma fueron llamadas y se dio cuenta de que estaba al lado del Salvador del universo y eso le bastó, le sirvió y fue suficiente para poder ser cambiado y transformado para gloria suya. E hizo la obra del Señor. Ese proceso que para muchos es largo, para este hombre fue casi que instantáneo. Fue llamado, fue instruido, fue capacitado en el momento y cumplió la obra del Señor, la asignación por la cual había sido llamado. Tremendo, gloria a Jesús. Por lo tanto, gocémonos. Conclusión antes de finalizar es gocémonos, porque el Señor nos ha llamado. Gocémonos, porque hemos sido llamados. Gocémonos en el Señor.
porque hemos sido llamados. Y si has sido llamado desde hace muchos años, mi hermano, y estás luchando, te invito a que persistas, mantente. Quizá estos hombres de la viña, desde temprano, en las horas de muy temprano, fueron golpeados por el sol, por el calor, sudaron, se desgastaron y trabajaron todo el día. Quizá tú estás cansado igual, quizá tú estás débil, pero el Señor hoy te está recordando, Él te ha llamado, que es su viña, que estás en el mejor lugar en donde puedes estar y que el Señor te guiará y te bendecirá y te dará esa recompensa, aleluya, que es la eternidad con Él. ¿Cuál debe ser mi actitud entonces, mi hermano, hacia mi vida y la obra que quiere hacer Dios Padre en mí? Mi actitud y la actitud de todo creyente debe ser la del barro, el barro, así como el barro con el alfarero. Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 10 dice, Jeremías 18, versículos 1 al 10. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su mano contra la cual hablé, yo me arrepentiré de su maldad, perdón, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciese lo malo, si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Mi hermano, el barro no critica al alfarero, no opina de cómo debe ser su forma, solo se deja moldear. Tiene sentido, mi hermano, dejarnos moldear por el Dios creador, todopoderoso, eternamente sabio y lleno de amor. No hay cosa más lógica en esta vida, lógica, escúchalo bien, que rendirnos delante del Señor y dejarnos moldear por Él. Él es creador, todopoderoso, sempiterno, sabio, eternamente sabio. No hay nadie como Él. Su conocimiento se desborda en el universo. No hay nadie como el Señor. Es todopoderoso, lleno de amor. ¿Cómo no dejarnos moldear por Él? Tiene todo el sentido de esta vida, dejarnos moldear por Él. Vi también la semana pasada un video de una señora ya que está en África y está trabajando en uno de los lugares más peligrosos de África y es evangelista y es misionera. Y ella hablaba delante de la cámara y me impresionaba mucho por la manera en que lo hacía, porque lo hacía con convicción, lo hacía con esa convicción de una persona que sabe lo que está haciendo y que no le importa nada más que servirle al Señor. Y cuando le preguntaban que por qué estaba en ese lugar y por qué por tantos años había estado y por qué estaba con otras personas y hablaba del Evangelio y estaba en esos lugares, ella decía, es que un hombre muerto no se queja, un hombre muerto no decide por sí mismo, un hombre muerto no anda por sí mismo. Ella decía, yo morí y Jesús vive en mí y yo estoy haciendo su obra. Y eso me impactó grandemente y de hecho todavía lo hace. El Señor está llamando a una iglesia que entienda que estamos llamados a morir
para que Cristo viva en nosotros. Salmos capítulo 33, 18 al 22 dice, Salmos 33, 18 al 22. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Que nuestra esperanza sea el Señor, que nuestra alma sea totalmente puesta sobre las manos del Señor, que nuestra confianza plena como creyentes, no importa si eres David, como David, no importa si eres como Pablo, pero lo importante es que has sido llamado por el Salvador, por el Creador del universo, a trabajar en su obra. Y esa mujer también terminaba y decía acerca de un hombre muerto, y decía, le preguntaban, ¿y no tienes temor? Y ella decía, un hombre muerto no tiene temor. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Lo quería leer. Este es un verso que me dio el Señor después de haber hecho la enseñanza. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La senda del justo es como la luz de la aurora, pero en esa senda y en ese caminar que no es estático, y en ese caminar que es de progreso continuo hacia la perfección, el varón perfecto, en ese caminar que demuestra la luz del Señor constantemente, debemos andar como el barro, dejándose moldear y muertos a nuestro yo para que Cristo viva en nosotros. Este es un camino imposible y la única forma de caminar un camino imposible es que el Señor camine por nosotros, que el Señor sea el que sea en nosotros con su vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nos has hablado, Señor. Nos libertas a través de tu palabra. Nos transformas a través de tu palabra. Nos das refresco a nuestra alma, a nuestro espíritu. Nos recuerdas a qué hemos sido llamados. Quizá una vez más hemos sido como David, escuchado tu palabra y entendido de ella desde muy temprana edad y vivido, e intentado vivir en ella, Señor, de manera correcta, Padre. Quizá muchos de los que están escuchando, Señor, han sido debilitados, están cansados, necesitan fuerzas o han caído, Señor. Solamente tú puedes levantarlos, Señor. Pero hoy nos recuerdas, Señor, que morimos en Cristo para vivir en Él. Te pedimos, Señor, poder, Señor, morir a nuestro yo cada día más, crucificados, Señor, en el nombre de Jesús, llevando nuestra cruz, siendo, Señor, como aquel barro que se deja moldear. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Haz tu obra en nuestra vida, Señor. Quizá también muchos de los que están acá, de los que están en este servicio, Padre, son como Pablo, han sido llamados y tienes un llamado, Padre, un llamado casi que automático, casi que instantáneo, Señor. Hay un propósito casi que instantáneo para con ellos. Te pido también que les des fuerzas, que los prepares, Señor, que los levantes, que los guíes, Señor,
que les muestres, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, porque sea cual sea la hora en que nos has llamado, aleluya, nos has llamado para tu vida, nos has llamado para servir. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.